El Ebro, el río más caudaloso de España, recorre en dirección este la zona más meridional de la Comunidad Foral de Navarra. Las grandes crecidas de este poderoso río anegan con frecuencia grandes extensiones de terreno, creando óptimas condiciones para el desarrollo de su flora y fauna silvestres. Sus orillas están cubiertas de una densa vegetación que forma un corredor natural para el paso de los animales. Sus aguas dan origen a meandros y charcones que permiten la vida de numerosas especies ligadas al medio acuático. Vegetación cerrada y carrizos son el hábitat perfecto para el jabalí, una especie cuyas poblaciones aumentan progresivamente y que interfieren negativamente en la actividad agrícola. Nos encontramos en Tudela, capital de la Ribera de Navarra y centro económico y comercial de esta extensa comarca. Situada al abrigo de la Sierra del Moncayo, Tudela es hoy una ciudad de más de 35.000 habitantes, donde la industria y la agricultura constituyen los pilares de su economía. La torre de la Catedral de Santa María la Mayor de Tudela y el monumento al Corazón de Jesús, estatua de 12 metros de altura levantada en lo alto del Cerro del Castillo a modo de faro espiritual, son dos referentes visuales que identifican a la ciudad. El río Ebro atraviesa el casco urbano de Tudela y sus orillas se unen por un largo puente medieval de 360 metros, compuesto de 17 arcos y 16 pilas. La vegetación de sus orillas sumerge a la ciudad en un entorno natural que otorga personalidad propia a esta población ribera. Tudela y el Ebro se refuerzan mutuamente y forman un equipo indisoluble en el desarrollo de la comarca. Las aguas del Ebro son canalizadas para regar miles de hectáreas, trayendo riqueza a la región y posibilitando el cultivo de variados productos de la huerta y de amplias extensiones de maíz y cereal. Una tierra fértil compuesta en gran parte por los limos depositados durante milenios por las fuertes y periódicas inundaciones del Ebro, contribuye decisivamente en la calidad y cantidad de los productos agrícolas de Tudela. La agricultura ha sido y es uno de los grandes recursos naturales de Tudela y ocupa el trabajo de muchos tudelanos. Los sotos del Ebro enmarcan las tierras de cultivo, pero también son el origen de uno de los problemas a los que se enfrentan los agricultores. En principio, lo que es tener daños de jabalí se empezó a notar en lo que es la década de los 90. Lo que pasa es que ya fueron mucho más significativos y más generalizados ya a partir del año 2000. Pero bueno, lo más grave ha sido el crecimiento exponencial de los últimos años. Aquí concretamente en Tudela en el año 2005 hubo 10 capturas solamente, luego hay años que sube a 40, 50, 60, en el 2012 creo que no llega ni siquiera a 30, pero el gran salto ha sido en estos últimos años. Por ejemplo, en el 2016 ya estamos por encima de las 150 capturas y estos últimos años ha seguido esa misma tónica. Bueno, al final el jabalí, sobre todo con una población tan grande, termina por afectar por casi todos los cultivos, cereales, hortalizas, pero quizá el cultivo más significativo a la hora de los daños es el maíz. Y es el maíz porque primero lo afecta en la siembra, que el jabalí busca la semilla y es capaz de comer semilla de muchísimas hectáreas y son capaces de en pocas noches hacer un daño inmenso.
y luego posteriormente cuando el maíz ya está la planta en edad adulta y ya la mazorca se encuentra en leche, que además de tener alimento también encuentra refugio y se encama dentro de los jabalíes y es capaz de, además de por la comida, derrumbar muchas plantas y hacer daños también inmensos. La presencia de cultivos y el acceso a un alimento fácil no explican por sí mismos el aumento espectacular de la población de jabalíes en el entorno de Tudela. El río Ebro es una arteria vital que nace en las montañas cántabras y recorre casi 1000 kilómetros hasta su desembocadura en el Mediterráneo. Sus sotos actúan como una autopista segura para la circulación de la fauna salvaje, especialmente el jabalí. El Ebro siembra vida allí por donde pasa. Sus aguas albergan ricas comunidades de peces que alimentan a numerosos depredadores. Las orillas del Ebro sirven de coto de caza a las garcetas comunes. La población de estas pequeñas garzas ha crecido al amparo de este río. Estas aves recorren las aguas someras en busca de pececillos a los que capturan con certeros y rápidos movimientos. Garzas imperiales, reales y cormoranes aprovechan los abundantes recursos del río. Numerosos patos se refugian entre los cañaverales que cubren las pequeñas lagunas que salpican su cauce y donde también acuden los jabalíes. Los sotos del Ebro acogen a un buen número de manadas de estos animales a los que ofrece tranquilidad, refugio, agua y abundante alimento en forma de lombrices, ranas y tubérculos. Las bondades de este hábitat semiacuático y su alta tasa reproductora constituyen factores muy importantes en el incremento del número de jabalíes. Hay personas que lo enlazan al aumento, por ejemplo, del cultivo del maíz, pero eso realmente no tiene relación porque mirando los datos estadísticos se cultivaba más maíz a principios de los 90 que, por ejemplo, que se ha cultivado ahora. Entonces, esa no puede ser la explicación. Yo creo que se basa en dos cuestiones. Por un lado, que sucede con otras especies como puede ser el corzo o incluso el ciervo, que cada vez van ganando más terreno. Eso entiendo que se debe a una proliferación de reservas y no reservas, pero que no se cultivan, y de espacios que en general aumenta la maleza o aumenta la vegetación y por lo tanto sirven de refugio para todas estas especies. Y yo entiendo que hay una segunda razón, que quizá tanto la caza como la normativa no está orientado para una caza o para un control de estas especies. Llevamos muchos años en donde no se ha favorecido lo que sería cazar estas especies, o no se ha tenido, entiendo yo, el cuidado necesario o la previsión necesaria para ver que podían constituir un peligro y se disparaba su población. Entonces yo creo que estos dos factores son los que han propiciado que hayamos llegado a esta situación. Para preservar la riqueza biológica del Ebro, el gobierno de Navarra ha creado varios enclaves y refugios a lo largo del río donde no está permitida la caza. Estas zonas de especial protección permiten la supervivencia de especies vulnerables como los aguiluchos laguneros o los enigmáticos abetoros. Uno de estos enclaves naturales es el denominado Soto de los Tetones. Antes ocupado por campos de arroz, este lugar fue restaurado entre los años 2006 y 2010 para regenerar la vegetación y la fauna acuática del río. Se eliminaron las barreras físicas que impedían la entrada del agua y se crearon balsas de inundación. Desde entonces se ha desarrollado una densa vegetación de ribera y el carrizo ha ocupado las zonas encharcadas. Pues aquí el jabalí tiene mucho refugio al ser una zona muy cerrada, como podemos ver,
y sobre todo tienen agua todo el año, en verano están frescos, así la cría del jabalí, digamos que es beneficiosa para ellos y se reproduce mucho aquí en lo que es el soto. Y luego aparte la comida que la tienen nada más salir de aquí a 50-100 metros, digamos que tiene mucha comida. Y el jabalí aquí está, digamos, se ha bajado de lo que es el monte, digamos, a criar al regadío. Y ese es el problema que tenemos aquí en estas extensiones que vemos, tan grandes y tan cerradas para ellos. Hoy, el Soto de los Tetones cumple una función de protección indiscutible y por su proximidad a Tudela constituye un lugar de esparcimiento y concienciación para los visitantes. Durante el crepúsculo, el Soto se anima. Varias decenas de jabalíes viven habitualmente en esta maraña de matorral y carrizos. Al anochecer, grupos familiares y viejos ejemplares abandonan sus esteaderos. Comienza para ellos una larga noche en la que la búsqueda de alimento es su objetivo primordial. Abandonarán el soto, cruzarán carreteras y se internarán en los cultivos originando nuevos problemas. En concreto con el jabalí, pues la combinación de batidas y de esperas pues ha sido muy útil a la hora de poder limitar el problema y en algunas zonas pues incluso poder solucionarlo, no en todas, pero en una mayoría, y llevar una buena línea de trabajo. Yo lo que creo y lo que vemos también muchos agricultores es que quizá el problema está más a nivel autonómico o a nivel nacional. Al final, si no se impulsa la caza y sobre todo no se defiende o no se explica toda la función que tiene, luego es mucho más complicado que puedan salir medidas en su favor. Es indudable que la proliferación de jabalíes en la comarca tudelana entra en conflicto con los intereses de los agricultores. Es necesario, por tanto, controlar la población de esta especie hasta niveles tolerables y la caza hoy por hoy es el medio más natural y efectivo. Aquí en Tudela se caza por batidas, por esperas, y de las dos cuadrillas que se encargan de las batidas, mañana va a tener lugar una en el Soto de los Tetones, que es una zona de las más problemáticas de este coto, de las de más difícil control, que es una reserva natural, que es un sitio y un paraje muy bonito, pero que bueno, sirve como refugio a muchos jabalíes que desde ese punto hacen tremendos daños a los campos colindantes o cercanos. Y bueno, mañana tendrá lugar esa batida y espero que les vaya bien a mis amigos. Las batidas de jabalí en los sotos del Ebro son un acontecimiento muy esperado por los cazadores de Tudela. Son cacerías sociales, organizadas por las cuadrillas locales que las llevan a cabo animadas por la supuesta abundancia de jabalíes, dentro de un ambiente festivo y de compañerismo. Antes de la cacería, los organizadores ultiman los últimos detalles. Pues esta es la valla de aquí atrás y ese es donde la caseta del pino. El buen humor de los tudelanos tiene su contrapunto en el respeto a los compañeros fallecidos. Antes de comenzar la batida de hoy, vamos a guardar un minuto de silencio por nuestro compañero Ricardo Cano, que nos ha dejado estos días atrás, y yo creo que se merece todo nuestro respeto por la gran trayectoria de cazador que ha llevado. Emiliano. El número 2. Cristian. Cristian. El chiqui. Sí. Benavente. El 10. Julito. 11. Román. 12. Me llamo César Bulgareta y estamos en Tudela, Navarra, y vamos a cazar el Soto de los Tetones. Es una mancha muy cerrada en la orilla del Ebro, con mucho jabalí, mucha vegetación y mucho jabalí. Pero el problema es que hay mucha suciedad. Como ha llovido mucho en la primavera, pues hay mucha suciedad. Pero para matar 8 o 9 se matarán, ¿sabes? Bueno, realas vienen 4 realas para cazar todo esto.
y puestos estaremos unos 22 o 24 personas. Intentaremos cercarlo todo lo mejor posible y que salgan por donde salgan, claro, es que aquí es muy imprevisto. La dureza del cazadero requiere el empleo de perros fuertes capaces de mover a los jabalíes en la vegetación y de plantar cara a los ejemplares más grandes y peligrosos. Bueno, el tipo de perros que normalmente cazamos aquí en esta zona, yo por ejemplo tengo todo podencos de talla grande y un par de alanos, por si ocurre pues algún agarre, alguna parada con algún jabalí que ponga problemas, pues bueno, siempre llevas un par de perros de agarre, de la raza de alanos, que digamos que es la única que está, por lo menos en Navarra, permitida. Estamos aquí pues para cazar un soto del río Ebro. Es una zona que es un enclave natural donde no se puede cazar y pues una vez al año nos permite cazar Diputación Foral. Y bueno, pues el soto, digamos, pues es un terreno todo de zarzas, troncos tirados, agua, barro, todo maleza, no hay ningún claro. Es, digamos, un criadero de jabalí. Comienza la cacería y los participantes van ocupando sus puestos. Las 29 hectáreas del Soto de los Tetones hoy son una incógnita para los cazadores. ¿Habrá jabalíes? El sonido de los coches y el ladrido de los perros han alertado a los jabalíes antes de iniciarse la batida. Un gran macho curtido en 1000 batallas opta por retirarse discretamente al amparo de los carrizos. Sabe que en el agua encontrará protección. La batida ha comenzado. Las diferentes realas se reparten el terreno. Hay muchos lugares por revisar. Perros y resacadores avanzan lentamente en este mar de vegetación salvaje. Las zonas sumergidas son lugares clave por donde se cuelan los jabalíes. Los perros han captado el rastro de los animales fugitivos, pero en estos lugares el jabalí tiene ventaja. El agua impide un desplazamiento rápido de los perros que contrasta con la gran agilidad de movimiento que muestran los jabalíes, mucho más adaptados a este hábitat. El aguilucho lagunero ha sido desplazado del soto y observa desde la altura. Los perros han movido algunos jabalíes y están excitados siguiendo su rastro. La escasa visibilidad ha hecho que los cazadores fallen los disparos y el jabalí escapa. Otro ejemplar siente a los perros pisándole los talones e intenta escabullirse por terreno seco y por un lugar alejado de los puestos de tiro. Al final el jabalí sale ileso. La batida ha finalizado. La suerte hoy no ha acompañado. 3 jóvenes jabalíes abatidos son un número escaso para el esfuerzo realizado. Sin embargo, las emociones vividas han compensado la mañana.
En Tudela, los sotos del Ebro contrastan con un paisaje estepario, casi desértico, que se extiende miles de hectáreas más allá del cauce del río. Pequeños bosquetes de pinos y monte bajo salpican este descarnado paisaje donde la vegetación escasea. Gracias a su régimen omnívoro, los jabalíes han colonizado estos paisajes aparentemente inhóspitos y su presencia es habitual en todo el territorio. Las acequias de riego están cubiertas de carrizales y son aprovechadas por los jabalíes para desplazarse sin ser vistos, especialmente por la noche. Durante el día, las huellas delatan el paso de los animales y se hacen especialmente patentes en la proximidad de las zonas encharcadas. Los bosquecillos son lugares de querencia de los jabalíes y las sendas formadas por el paso frecuente de las manadas son muy visibles en el suelo. El desgaste de la corteza y el barro pegado en la base de los árboles son signos inequívocos de su presencia. En lugares abiertos, las raíces de determinadas plantas, como el gamoncillo, sirven de alimento a los jabalíes salvajes, tal como lo demuestran las hozaduras presentes en el terreno. Los campos de arroz dominan el paisaje de Arguedas, localidad muy próxima a Tudela. Los arrozales producen una gran cantidad de alimento que es aprovechado por muchas especies. Cangrejos, multitud de insectos, gusanos, sapos y un largo etcétera son capturados por garzas, limícolas, nutrias y jabalíes, entre otros depredadores. Esta garcilla bueyera lucha con una gran rana que acaba de capturar y cuyo tamaño supone un problema para ser engullida. El cultivo del arroz y su necesidad de grandes cantidades de agua ofrecen a la fauna en general y a los jabalíes en particular un importante suministro de comida y un hábitat idóneo que ha contribuido al asentamiento y al crecimiento de sus poblaciones. El extenso territorio estepario y casi deshabitado que rodea a Tudela posee un notable número de jabalíes que deambulan libres entre estas laderas de suaves pendientes y campos de cereal de secano. Un paisaje tapizado de vegetación rala y tierras baldías que se prolonga por las más de 41.000 hectáreas del Parque Natural de Bardenas Reales de Navarra. La alta densidad de jabalíes hace necesario un control de sus efectivos y su caza en batida se practica de forma regulada en el interior del Parque Natural de Bardenas y en los terrenos colindantes. Hoy acompañamos a una cuadrilla tudelana durante una de sus jornadas de caza. Es un paisaje abierto con una orografía y vegetación típicas de la zona. La gran movilidad de los jabalíes y la abundancia de lugares donde esconderse obligan a los resacadores y a sus perros a mirar con detenimiento todo el terreno. En cualquier lugar y bajo cualquier mata puede haber jabalíes encamados. Es frecuente la existencia de grandes jabalíes solitarios, especialmente durante su celo invernal. En Navarra está permitida la utilización de hasta 2 perros de agarre para evitar sorpresas desagradables.
2 jóvenes jabalíes han sido abatidos en una de las posturas. Podría haber más ejemplares en las inmediaciones, y los resacadores intentan cerciorarse lanzando piedras a los arbustos. En efecto, la manada está disgregada y los perros hacen su labor. Esta cuadrilla ha seleccionado a sus perros de acuerdo a las características de estos terrenos, prefiriendo a los podencos de talla grande. Esta raza es visible en la distancia y su estilo de caza es tranquilo pero muy efectivo, sacando a los jabalíes de los matorrales más espesos. En estos lugares los agarres son frecuentes, como lo demuestran estas imágenes captadas por uno de los cazadores. La dramática situación es resuelta con rapidez y eficacia por uno de los perreros. Bueno, a mí lo que me gustaría comentar, y creo que además debería ser una labor más propia del ministerio a nivel nacional o de cada autonomía, sería una cuestión de favorecer la caza y resaltar el papel que tiene o la importancia que tiene para los daños cinegéticos a la agricultura, ¿no? Además de que sea un deporte o una actividad totalmente respetable, también está lo que favorece al equilibrio de las especies. Y creo que llevamos mucho tiempo viendo como a lo mejor desde determinados ambientes se critica la caza y no se tiene en cuenta la importancia que puede tener, por ejemplo, en el jabalí, que es de lo que estábamos hablando. No tiene un depredador natural, la especie además está descontrolando, además de lo que puede causar a la agricultura, provoca daños por accidentes de tráfico que cada año se están disparando. Y además, como propina, nos está llegando la peste africana, que el jabalí es el vector que lo transmite. Es indudable que hoy la alta densidad de jabalíes en terrenos agrícolas causa notables daños en las cosechas y pérdidas económicas a los agricultores. En Tudela, la extensión del regadío, la disponibilidad de alimento y las zonas de protección como los sotos del Ebro hacen necesario el control de la población de jabalíes. Pero la caza debe ser una actividad regulada dentro de los parámetros éticos y de protección de la especie. El jabalí es una especie emblemática de nuestra fauna que tiene un lugar de honor en la naturaleza. Su sola presencia aporta un soplo de aire fresco y carácter salvaje a nuestro entorno vital.